nachos de posta con enyucado. Para el enyucado necesitamos medio coco pelado, una yuca pequeña rallada, 300 gramos de queso costeño, un huevo, 200 mililitros de leche, un cuarto de taza de azúcar morena, una cucharadita de polvo para hornear, un pimentón rojo, estos son los ingredientes de la posta, un pimentón rojo, una cebolla morada pequeña, 3 tallos de cebolla larga, 2 dientes de ajo, una bebida negra maltosa, 4 cucharadas de panela en polvo, 4 bolitas de pimienta dulce, un tomate maduro. Vamos a utilizar para esta receta también panelita, también la necesitamos para estos nachos de posta, sal y pimienta al gusto. Esos son todos los ingredientes que necesitamos para la preparación del día de hoy. Como siempre, ya teníamos aquí adelantado para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Son cositas que yo sé que ustedes allá en sus casas ya saben cómo preparar. Aquí teníamos la posta cocinando desde hace ratico, que ustedes saben que la posta es durita. Entonces la teníamos como con 1 hora de anticipación para que se fuera ablandando. Igual aquí requerimos un poquito más de cocción porque la posta todavía le hace falta y necesitamos desmecharla y que no nos quede como un chicle. ¿Con qué la puse a cocinar? Con sal, una cebolla entera, un poquito de pimienta y luego agregué un poquito más de esa bebida maltosa. La agregamos ahí y ya la tenemos lista. Ustedes saben que aquí en televisión por un tema, entonces ustedes ya saben cuál es la bebida maltosa en su casa. Ahora voy a poner de nuevo esto aquí para que se nos cocine otro poquito más porque todavía tengo la posta muy durita. Y quiero mostrarles con qué vamos a acompañar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para que se nos vaya ablandando también con los sabores. Aquí que tengo, el tomate no necesitamos ninguna forma específica de picado. El tomate está picado en troncos, la cebolla morada, la cebolla larga y los dientes de ajo están enteros. Todo esto lo vamos a poner en esta olla. Y vamos a darle esa segunda pitada a nuestra posta. Allá debe estar nuestro director diciendo, oh my God, vamos a escuchar esta olla el resto del programa. Más o menos unos 20 a 30 minuticos más porque necesitamos que la posta esté muy, muy blandita. Y ya aquí lo que quiero mostrarles es cómo vamos a hacer el enyucado. No sé si ustedes en casa en algún momento han escuchado esa torta, el enyucado que se hace en la costa. Esto es muy como del Caribe colombiano, quizá Caribe y Atlántico, y es una preparación que se hace con coco, queso costeño y yuca rallada. Yo ya tengo los 3 ingredientes aquí ralladitos, el coco quemado, la yuca ralladita, el queso costeño rallado, están en el mismo recipiente porque pueden estar ahí junticos. Vamos a ponerle panela. En los ingredientes les separé cuál es la panela del enyucado y cuál es la panela de la posta cartagenera. Entonces aquí vamos a revolver, simplemente vamos a revolver todo, el huevo, la leche y el polvo para hornear. Aquí no necesitamos técnica, necesitamos es hacer un buen amasado. Y de ese buen amasado vamos a extender una lámina en el horno, si tienen de pronto tapeticos de esos que son como siliconados, si no, un papel encerado, lo llevamos al horno, temperatura media, 160, 170 grados, lo vamos a dejar ahí hasta que esté muy bien tostadito. Esos van a ser los nachos. Es la modificación que tiene esta receta. Si fuéramos a hacer un enyucado como tal, lo que haríamos sería dejar una capa muy gruesa para que el almidón de la yuca nos forme una torta pesada, pero con el sabor del coco, con el sabor del queso costeño y nos quedaría una tortica deliciosa. Pero en este caso lo que vamos a hacer es con los mismos ingredientes, vamos a hacer es una lámina para que nos quede un crocante. Ustedes han visto que cuando uno come nachos o como cuando uno dipea en los restaurantes o cuando hace alguna preparación en casa para dipear, que es coger con el mismo producto,
necesitamos algo consistente para que no se nos vaya a partir. Entonces esos nachos nos van a quedar ahí súper crocantes con esta preparación para poder coger la posta desmechada. Entonces ya tengo aquí esta preparación lista. Recuerden que para rallar el coco, la vez pasada habíamos dado pues como unos truquitos para pelar el coco, que es primero lo quemamos en el fogón, primero le sacamos el agua, luego lo quemamos en fogón. Después que esté quemado en fogón, él se va a quebrar, la piel gruesa del coco se va a quebrar. Inmediatamente esté quebrada y esté quemadito, vamos a ponerlo en un bowl o en un recipiente con agua y mucho hielo. El choque térmico va a terminar de desprender esa cascarita café que tiene el coco por dentro de la cáscara dura y nos va a ser muchísimo más fácil retirarla de ese cascarón. Así ustedes evitan cortarse en su casa, meterle cuchillo al coco. Ojo, que si se les queda algún pedacito en la cascarita pegado, lo que hacen es que con una cuchara lo retiran, pero el cuchillo jamás se utiliza para pelar un coco. Evitemos ese tipo de accidentes. Entonces, ya tengo yo aquí, voy a dejar reposar un poquito esta mezcla y voy a estirar mi masa para tener ya ese crocante de enyucado que va a ir al horno a 160 grados. Ustedes lo van chequeando, que quede doradito. El caramelo quemado, ¿cómo se hace? Porque es quemado, pero no sabía quemado. O sea, quiere decir que queda oscurito, pero no quiere decir que nos quede amargo. Recuerden que cuando a nosotros se nos queman los dulces, el azúcar, la panela, tiende a coger un sabor muy amargo. Entonces esto hay que hacerlo con cierta precaución. Ponemos la panela, la dejamos diluir con una cucharadita de agua, o sea que solamente medio la moje. Ella se va a ir diluyendo y nos va quedando líquida. A medida que se va reduciendo, ella va intensificando su color y si ustedes se pueden dar cuenta aquí, fíjense que el color es un poquito más oscuro. Entonces ella se va reduciendo y antes que se me vuelva caramelo, yo agrego un poquitico más de agua. Y vuelvo y repito el proceso hasta que tenga un color muy oscuro. Ahí casi que negro, ahí obtengo el famoso caramelo quemado. Pero pilas, no se debe quemar, entonces hay que controlar el fuego y estar todo el tiempo ahí pendiente para que no se nos vaya a quedar como todo amargo, como con un sabor amargo. Tenemos listo el enyucado en el horno, fíjense, les quiero mostrar un poquito acá. Fíjense que es una capa súper delgadita, si se pueden dar cuenta ahí, es una capa súper delgada, no es como tipo torta, no sé si ahí se alcanza a ver súper bien. No es como una torta como tal, sino que es una capita muy delgada. Yo diría que son más o menos unos, incluso menos de 5 milímetros, lo más delgada que ustedes la puedan poner. Así como quedan los nachos delgaditos, así mismo debe quedar nuestro enyucado. Nuestra carne se sigue cocinando con todos los vegetales que ya le pusimos. Una vez estén, ¿qué voy a hacer? Licuar los vegetales, agregar el caramelo quemado, y desmechar la carne con el jugo o los caldos residuales que me quedan ahí y el licuado de las verduras. Voy a poner la carne desmechada y ya voy a tener mi posta lista para armar. Esto lo voy a acompañar con una crema o con un mix de quesos cremosos que enseguida les voy a enseñar a hacer. Tengan a la mano por ahí, esto es adicional, tengan a la mano crema de leche, tengan a la mano un queso mozzarella y otro queso de su preferencia, pero que también nos funda a la hora de ponernos en el fogón y lo vamos a poner sobre nuestra preparación. Lista nuestra carne, listo nuestro caramelo quemado y listo nuestro crocante enyucado que está en el horno. Ya quedó lista nuestra salsa, voy a poner esto por aquí. Miren, acá queda la salsa, recuerden que licuamos, la posta cartagenera estaba ahí cocinada con los vegetales picados grandes, licuamos los vegetales, desmechamos la posta de res y miren cómo nos queda acá la salsa. En ese momento ponemos el caramelo quemado y la pimienta de olor que estaba ahí dentro de los ingredientes. Vamos a retirar las pepitas de pimienta de olor, miren que yo las saco por aquí porque si las dejamos en la preparación, eso morder es súper desagradable. Entonces la retiramos y vamos a bañar nuestra carne porque también les debía la preparación de la salsa de quesos. Esto es como un mix de quesos que se hace muy sencillo en casa. Esto fue opcional, que les quería mostrar aquí esa opción para que ustedes
también la repliquen en casa. Ahí se me fue una pepita de pimienta y la voy a retirar porque no quiero tener ese sabor desagradable cuando mastique. Entonces, la pimienta de olor sabe delicioso, pues huele delicioso, pero al masticar no es tan chévere, entonces por eso hay que retirarla. Este mix de quesos que hice acá, tiene crema de leche, media tacita de crema de leche, el queso mozzarella pues que tengamos en la casa, y si tienen queso parmesano le ponen queso parmesano, revuelven súper bien, lo dejan cocinar y nos queda como una especie de salsa que vamos a poner en la parte de encima de esta preparación, y esto lo vamos a llevar al horno. Lo llevamos al horno con un poquito de más queso parmesano por encima, lo dejamos gratinar y ya nos vemos entonces para el emplatado final. Sacamos esto del horno para que nos quedara bien doradito por la parte de encima y miren cómo quedan los crocantes del enyucado, quedan listos para poner por aquí. Bueno, voy a poner primero este pico de gallo, es un pico de gallo común y silvestre con cebollita, tomate, cilantro, sal, limón y un poquito de pimientica para que nos dé como ese contraste. Aquí tenemos varios contrastes de sabores, ese como dulzón de la posta cartagenera, la cremosidad de la salsa de quesos y enyucado que nos va a dar como un saborcito ahí como más neutral, como más a coquito, un plato muy de nuestra tierra, pero de otra manera. Posta cartagenera desmechada, los nachos de enyucado. Díganme si esto no es Colombia vestidita más bonita. Ahí nos queda listo este plato del día de hoy, estos nachos de enyucado con una posta cartagenera desmechada, y para que ustedes terminen de deleitarse aquí en Mañanas en Casa.